Bueno, vamos a meternos con el tema, en serio, un tema muy preocupante. Lo traemos a Luis Cortina. Acá. ¿De qué cuadro sos vos? De Boca también. Estaba haciéndome señas con Chicho porque... Bueno, tenés un buen día. Yo, como lo digo, de Boca, pero no ejerzo tampoco, o sea que tampoco es que... No sos militante, no sos ni ahí, de los paladar negro. Absolutamente. Bueno, ahí atrás, no sé si alcanzan a ver, Riego País 2768. Te lo actualizo si querés, 2791. 2791 producción, claro, 2791. No, habíamos quedado con la producción, que lo pusieran en el límite que pudieran. El riesgo sigue operando hasta las 8 de la noche. Ah, o sea, siempre puede ser peor. Siempre puede ser peor. Ahora, hay un detalle, algunos economistas te lo aclaran y es verdad, que no sé si es consuelo de tontos, ¿viste? Porque, mirá, el riesgo país después de los 1000 puntos, ya da lo mismo que sea. 2000, ahora sí complica más el financiamiento argentino, ¿no? Eso te iba a decir. Vamos a hacerte todas las preguntas. Claro, primero, ¿por obvio. qué pasó lo que pasó? ¿Por qué bajan de pronto todas las acciones del mundo? Bueno, mira, ahí hay una cadena mortal que se arma: coronavirus, miedo a la recesión en el mundo por el coronavirus, empezando por China y de por ahí por todos los países industriales. Si hay recesión, se consume menos energía, por lo tanto, cae el precio del petróleo. ¿Pero tiene que ver con que al estar en cuarentena, etcétera, China consume menos? Absolutamente, claro. Ahí hay ciudades que están paralizadas desde hace semanas. Y algunas de esas ciudades son ciudades industriales. O sea, si esto no hubiera pasado en China, si no hubiera pasado en un país menos importante económicamente, probablemente no hubiera sido tan importante. Seguramente no hubiera sido tan importante, claro. Porque además, no solamente se para la actividad, sino que al estar en cuarentena, los chinos dejan de viajar al mundo, por ejemplo. Claro, y uno dice, bueno, el turismo, claro, el turismo son miles de millones de personas moviéndose por todos lados. Claro, bueno, en todos lados. Las líneas aéreas se caen, bueno, todo eso, ¿no? Bien, ¿qué tiene que ver el petróleo con todo esto? Vos decís la energía, pero se hablaba, hoy lo escuché a Trump, que acusa de una conspiración mundial, de los rusos. Ahí está, ahí hay dos cuestiones. Una es, ¿por qué digo, si hay menos actividad económica, se consume menos energía? Ergo, el petróleo no se va a demandar tanto en el mundo, ergo el precio va a caer. En el medio, ¿qué pasó? Ante esta situación hay un club de amigos, digamos, que se llama la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde están ni más ni menos que eso, los grandes países productores y exportadores de petróleo. Número 1 China, ahora Estados Unidos también, Rusia y algunos otros pocos que andan por ahí dando vueltas. Ahora, los que mueven el guiso ahí son Arabia, Rusia, Estados Unidos y alguno más. Bien. ¿Qué pasó? Ante esta situación, Arabia, ¿qué propuso? Dejemos de producir, bajemos los niveles de producción para que el precio no caiga tanto. Y ahí es donde se mete la conspiración de la que habla Trump. Porque entonces Rusia dice, mira, yo no necesito bajar el precio, porque mi precio de producción es muy bajo. No me hace falta ni subirlo ni bajarlo, yo estoy bien, así que voy a seguir produciendo y de esta manera lo que voy a hacer es, hablando mal y pronto, joderle la vida a Trump o a Estados Unidos, que en este momento, igual que en la Argentina, el precio de producción es bastante más caro que el de Arabia. O sea que es verdad que los rusos le están jugando una mala pasada a Estados Unidos. Los rusos y Arabia. ¿Arabia también? No es menor, digamos. A ver si entendí bien. A los rusos les cuesta muy poco sacar el petróleo de los pozos. Les cuesta más barato. Les cuesta más barato. Nosotros nos cuesta un poco más, porque deduzco que sale de vaca muerta, que exige una inversión enorme. Como en Estados Unidos. Ahora, y el que está... Igual que Estados Unidos, tal cual. El que no entiende nada de los mercados, de la OPEP y de nada, dice, bueno, baja el precio del petróleo, baja la nafta, buena noticia. Yo le diría, primero que espere sentado, porque probablemente tarde bastante, digamos. Y mira, de hecho, vos te escuchaba en el editorial del Tato, una de las pocas actividades que hubo hoy relacionadas con la crisis... Fue lo de la nafta. Fue una reunión de Culfas, del ministro Matías Culfas, con Guillermo Nielsen, el señor Vaca Muerta, el presidente de YPF, para ver de qué manera empiezan un diálogo con las petroleras, justamente para no complicar la vida o complicársela menos la vida a nadie. Las petroleras que no pierdan demasiado con esta caída del precio tan importante y que, por supuesto, a ver de qué manera podemos hacer que algo le llegue al consumidor. Yo te digo, respecto del precio de la nafta de los combustibles, yo creo que no va a bajar. No va a bajar, o por lo menos no va a bajar sustancialmente, digamos. Bien, ¿cómo afecta esto a las negociaciones del gobierno argentino con los acreedores? Horrible. Ay. Mirá, hay un viejo, había, pobre, un viejo secretario de Programación Económica con Juan Vital Zurril en los tiempos de Alfonsín, Adolfo Canitrot, que ante estas situaciones él te recibía diciendo que estoy con el casco puesto.
Incluso hubo un reportaje famoso en su momento, en los 80, que esa frase fue la frase del título, y la verdad que quedó para la historia. El tipo, la gran virtud que tenía es la honestidad brutal. Claro. Y efectivamente hay que estar con el casco puesto, porque imagínate, si ya era difícil venderle un bono a un extranjero, un bono argentino, y aún peor, convencerlo que acepte un precio más bajo o un periodo de pago sin pagar para renegociar la deuda, imagínate hoy. Porque ¿Qué le dijiste el inversor ¿qué hace? Ahí que claro, el se tipo tiene un bono conservador. argentino. Exactamente, el tipo es muy conservador. Lo que está pasando con las acciones, vos mencionabas, Tato, tiene mucho que ver con eso. Por un lado, por el miedo a la recesión y a los resultados de las empresas que cotizan en las bolsas. Pero por otro lado, lo que hace el inversor en esta situación es irse de todos los mercados, por lo pronto de los mercados llamados emergentes, la Argentina, toda Sudamérica, muchos países de Asia, irse de ahí, derrumbar los precios de sus activos y llevarse su plata ¿a dónde? Al oro, a los bonos del Tesoro norteamericano. A lo más seguro. Los valores más seguros, claro, los activos más seguros. Y a este lunes negro, ¿le sigue una semana negra? ¿Tocamos fondo hoy? ¿Qué puede pasar en los próximos días? Mirá, yo creo que no tocamos fondo. Pero muy probablemente no tocamos fondo. Estoy hablando como si supiera, digamos. Viste que los periodistas... No, pero lo que cabe esperar es que sean varios días. ¿Sí? Ah, ¿sí? No se espera que sea muy estructural la guerra de precios, ¿no? Ya hay consultoras sacando algunos informes, consultoras digo globales, ¿no? Que analizan el mercado petrolero todo el tiempo, diciendo que esta guerra de precios no puede durar mucho, porque la verdad que en el fondo a nadie le conviene. Claro. En un punto llegamos al piso y más de ahí no se puede bajar, ¿no? Y no debería... Pero yo creo que van a haber varios días todavía muy volátiles. ¿Y no debería el gobierno hacer algo? Sí. A mí me impresiona. Sí, digo, claro. Porque esto por lo que vos estás diciendo, estamos camino ahora sí más cerca a un posible default. Sí, bueno, sí, yo creo que el de fondo no le conviene a nadie tampoco, ¿no? Ajá. O sea, en un punto, es como siempre, cuando vos estás en el fondo del pozo, el problema empieza a ser de tu acreedor. Ya no es solo un problema tuyo. Sí. El problema es el banco que te tiene que cobrar lo incobrable. Y si es una deuda muy grande, por ejemplo, el Fondo Monetario está desesperado seguramente porque haya un acuerdo en algún término. Respecto a la deuda del fondo. Acordate que el Fondo Monetario le dio a la Argentina el préstamo más grande de toda su historia. Claro. 57.000 millones de dólares. Ahora, los privados, habrá algunos que están interesados en arreglar, y el problema que te traen estas crisis, sobre todo, es que el precio de los bonos cae. El precio de los bonos cae tanto que llegan a valer, nada, el 30% de su valor lo real. compran los fondos buitres para después... Voy a pedir el traslado de Chicho a la sección de Economía. A ver, ¿cómo es? Explícanos eso, pará, pero efectivamente, explícanos eso. claro. Sí. ¿Cómo es? ¿Valen tampoco? ¿Quién te lo compra después a eso? Justamente, lo compran los buitres. Los tipos que tienen espalda para decir, dámelo que yo me lo quedo. Que yo espero. Yo, me lo quedo, y yo espero, y después hacen juicio. Ya lo vivimos. El problema de la Argentina que pasa por estas crisis, muchas ya vividas, digamos. Y volviendo a lo que vencimientos, decía... perdón, ¿qué vencimientos tiene cercanos a Argentina donde podría tener problemas para pagar? Mira, hay los privados, digo. entre mayo y junio hay dos vencimientos importantes, no me acuerdo ahora la cifra, pero sé que son los primeros vencimientos privados importantes. Justamente la agenda más complicada de Argentina es con los bonistas privados, no con el Fondo Monetario, cuyos vencimientos más grandes empiezan el año que viene y peor un poco en el 2022. Por lo tanto, el tema es arreglar con los acreedores de este... Exactamente, por eso el gobierno estaba tan preocupado por llegar mínimo al fin de marzo, tal vez un poquito más, con un acuerdo ya más o menos cerrado. Ahora está en duda el gobierno en estas 2 semanas, desde hoy las 2 que siguen, según el cronograma que se había trazado el Ministerio de Economía, tenía que llegar a presentar una oferta de la deuda. Una oferta a los acreedores. Este fin de semana. Entre esta semana y la próxima. Ah, ok. Muchos optimistas, incluso el gobierno decía, vamos a llegar en esta primera semana de marzo. Ahora muchos creen que sería demasiado optimista pensar en la segunda semana de ese cronograma, ¿no? ¿Y hay algo que el gobierno no está haciendo que podría hacer? Mirá, por lo pronto yo creo que tendría que haber empezado este proceso mucho antes y de otra manera, ¿no? Habría que haber negociado muy fuerte con el Fondo Monetario para ir con esa credencial a negociar con los acreedores privados cuanto antes. O sea, ya está jugado el gobierno. Está bastante jugado, sí. Y la fecha que había dado... Ahora, y otra cosa es que ya debería haber reuniones con los acreedores. Esta historia de... Algunos dicen, una cosa es negociar, otra cosa es jugar al póker. Y parece que Guzmán está jugando al póker. Claro. Con los acreedores, porque no le muestra las cartas. Claro. El privado dice, ok, vamos a sentarnos. ¿En cuánto tiempo vamos a pagar? Bueno, no, voy a ver porque primero... bueno, espera, ¿y qué quita me vas a proponer? No, porque mi plan... A ver, para que me puedas pagar, ¿cuál va a ser tu resultado fiscal en los próximos 2 años? Bueno, eso lo vamos a... ¿Y por qué no muestra las cartas?
¿Por qué no muestran las cartas? Porque no sé, hasta donde uno sabe, hasta donde se sabe, no las muestra porque ha elegido negociar de esa manera. No, todo el mundo, seguramente salvo Joseph Stiglitz, que es el alma mater de Martín Guzmán, todo el mundo dice, mirá, hay que negociar de otra manera. Uno tiene que primero hacer un plan y después decirle, con este plan, en base a este plan... Claro, bueno, eso es lo que falta, ¿no? Claro, y lo que hacen es al revés, decirle, voy a negociar con vos una quita para después demostrarte cómo voy a cumplir con esa quita. Y obviamente, si no lo sé, no puedo decir que sí. Claro. No puedo firmar ese 31 de marzo que había fijado el propio Alberto Fernández diciendo, yo ya para el 31 de marzo ya voy a saber cómo estamos. ¿Ese 31 de marzo se corre? Yo creo que se va a correr. Por lo menos en lo que respecta a la deuda se va a correr y por lo tanto, dado que el gobierno, si querés con cierto buen criterio, ha fijado primero la negociación de deuda para saber dónde estamos parados, yo creo que por ahora todavía no se sabe bien dónde está parado en función de ese cronograma, ¿no? Escuché una cosa, ¿te acostumbraste ya a ser el que da todas las malas noticias? Periodista de economía es terrible. Bueno, en este país. Y hace varios años que te está tocando. Llevo ya unos 20 y pico de años. Porque además vas a las reuniones familiares y también das malas noticias. Todo el No, tiempo. la típica, decime qué hago, compro dólares. Claro. ¿Qué hacemos? Gracias, Luis, sos un capo. Gracias Por favor, a ustedes. Gracias por la visita. Hombre. Te saludamos. Nos estamos viendo. Muy amable, Luis Cortina.